Hace 233 millones de años, la Tierra se suicidó. Durante 2 millones de años, llovió, no con tormentas, sino en un solo diluvio incesante que ahogó un supercontinente y ejecutó a cada gigante que lo gobernaba. Esta es la historia de un planeta que rompió su propio clima, y en el silencio dejado por los titanes caídos, un nuevo heredero tomó el trono. Este es el episodio pluvial carniano. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de lluvia antigua, es la historia de cómo nuestro mundo fue forjado en su inundación. La atmósfera tóxica que desencadenó este diluvio dejó una firma geológica en la piedra, una firma que ahora hemos encontrado en lo profundo de las montañas de Italia y China, y revela un plan para el colapso climático aterradoramente familiar. El heredero que emergió de ese mundo ahogado gobernaría durante 165 millones de años, pero el verdadero legado de este evento está grabado en los mismos recursos que alimentan nuestra civilización hoy. El corazón de Pangea era un horno de piedra y polvo, un desierto continental de una escala tan inmensa que parecía eterno. Bajo un sol que colgaba como una moneda al rojo vivo en un cielo sin nubes y blanquecino, las temperaturas se elevaban más allá de los 50 grados, horneando las interminables dunas rojas en esculturas movedizas de arena. El viento era un susurro constante y seco, transportando granos finos a través de miles de kilómetros, erosionando el paisaje de cualquier rasgo más blando que la roca. Este era un mundo de silencio mineral severo, donde el suelo mismo contaba una historia de ausencia, depósitos de evaporitas agrietadas, llanuras relucientes de sal y lechos de ríos que no eran más que fantasmas de canales, grabados en el polvo y la memoria. Esta desolación no era un accidente, sino el producto de una máquina planetaria atrapada en un ritmo roto. El vasto océano Pantalaza rodeaba el supercontinente, sin embargo, su humedad dadora de vida era prisionera de la geografía. Cuando llegaban los megamonzones, eran violentos pero breves, agotándose contra las cordilleras costeras en furiosos estallidos. El interior reseco solo recibía las heces, raras inundaciones repentinas catastróficas que erosionaban los lechos secos de los ríos, solo para evaporarse en días, dejando atrás nada más que una corteza agrietada y estéril de arcilla y sal. El ciclo hidrológico era un circuito cerrado y fútil, un motor perfecto para mantener una sequía global que había persistido durante millones de años. En este crisol de escasez, la vida se aferraba a la existencia con una tenacidad desesperada y endurecida. A lo largo de los márgenes de los pocos ríos perennes, ginkgos y cícadas primitivos hacían guardia, sus hojas blindadas con cera gruesa contra el sol implacable. La tierra era gobernada por gigantes adaptados a esta austeridad, los pesados dicinodontos y rincosaurios, con sus poderosas mandíbulas evolucionadas para moler la maleza dura y fibrosa, y los rauisuquios, depredadores crocodilianos que tendían emboscadas desde la centelleante bruma del calor. Y sin embargo, en los mismos límites de esta jerarquía establecida, pequeñas sombras ágiles se movían, criaturas como el Herrerasaurus, insignificantes y marginales, esperando entre bastidores en un mundo que aún no comandaban. Pero esta eternidad reseca era una ilusión. La estabilidad monolítica de Pangea era un truco geológico, una tapa frágil que sellaba la verdadera y agitada naturaleza del planeta. Debajo de la corteza cocida por el sol del supercontinente, en una oscuridad intacta por el tiempo, inmensas fuerzas se estaban congregando. Una pluma del manto sobrecalentada, una columna ascendente de roca fundida del interior profundo de la Tierra, había estado hinchándose durante eones, presionando contra la parte inferior de la litosfera con una presión que ya no podía ser contenida. La inmovilidad tectónica que garantizaba el reinado del desierto estaba a punto de convertirse en su punto de falla catastrófica. La ruptura comenzó en lo que algún día serían las fracturadas costas del oeste de América del Norte y el suelo del Pacífico. Aquí, la corteza no explotó, sino que se estiró y desgarró. Vastas fisuras, como las costuras de un mundo partiéndose por la columna vertebral, se abrieron a través del paisaje. De estas heridas manaron no ceniza y fuego, sino ríos de basalto incandescente en una inundación efusiva e implacable. Este fue el nacimiento de la provincia ígnea de Brangeia, un evento volcánico de proporciones continentales. A lo largo de millones de kilómetros cuadrados, la lava fluyó en una marea silenciosa y radiante, apilando capa tras capa hasta formar montañas de roca recién nacida de miles de metros de grosor. El planeta había abierto una salida permanente. Sin embargo, la lava misma era solo el síntoma visible. El verdadero catalizador del cataclismo venidero era invisible, un veneno exhalado directamente en el cielo triásico. Desde las profundas fisuras, en volúmenes que empequeñecían todos los ciclos naturales, brotaron los gases primordiales,
dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano. Esta fue una inyección atmosférica a una escala que el planeta no tenía capacidad de absorber. Estos gases actuaron como una tapa térmica, atrapando el calor del Sol con una eficiencia despiadada. En ese momento, la receta para el diluvio se mezcló irrevocablemente. El escenario estaba listo no para un cambio en el clima, sino para el colapso de un clima global, y se había tomado el primer aliento fatal de la tormenta que se avecinaba. El termostato del planeta se hizo añicos. La afluencia colosal de dióxido de carbono volcánico, metano y dióxido de azufre actuó como una tapa térmica, una manta asfixiante que atrapó la radiación infrarroja del Sol con una eficiencia despiadada. Las temperaturas medias globales se dispararon, alterando los gradientes térmicos estables entre los polos y el ecuador que habían gobernado los antiguos patrones climáticos de Pangea. Los sistemas predecibles de alta y baja presión que impulsaban los megamonzones colapsaron en el caos, sus vientos ordenados reemplazados por células violentas e inestables de aire sobrecalentado. Por breves momentos engañosos, los aerosoles de azufre en lo alto de la estratosfera reflejaron la luz solar de vuelta al espacio, proyectando un invierno volcánico pálido sobre las regiones a sotavento de las fisuras. Pero estos breves fríos fueron rápidamente, irrevocablemente, superados por la fuerza acumulativa e implacable de los gases de efecto invernadero. La atmósfera se había encendido, y el viejo orden mundial árido comenzó su disolución inexorable bajo un nuevo régimen más violento. El calor atrapado, ahora una característica permanente de la atmósfera febril del planeta, dirigió toda su fuerza sobre el único reservorio lo suficientemente vasto como para responder a su violencia, el océano Pantalasa. Las aguas superficiales, bajo el resplandor implacable, comenzaron a hervir en un lento hervor planetario, sus temperaturas elevándose a niveles intolerables para la vida. Esto no era un calentamiento localizado, sino un sobrecalentamiento global que desbloqueó la energía latente de la hidrosfera misma. Billones de galones de agua de mar se transformaron en vapor, elevándose en columnas colosales y continuas que saturaron la troposfera hasta que no pudo contener más. El vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero secundario, inició un ciclo vicioso y autoalimentado. Más calor impulsaba más evaporación, y la manta atmosférica cada vez más espesa atrapaba aún más calor, llevando la evaporación a extremos cada vez más frenéticos. El cielo dejó de ser simplemente un contenedor para el clima y se convirtió en un reservorio hinchado y preñado, cargado con el potencial latente de la tormenta de todas las tormentas, sosteniendo en su abrazo presurizado la esencia misma del diluvio que se avecinaba. El aire saturado y sobrecalentado sobre Pantalasa, ahora un continente de vapor en sí mismo, finalmente encontró su dirección y su objetivo. Impulsados por las violentas y permanentes células de baja presión que ahora latían como una fiebre sobre el abrasador interior de Pangea, los frentes colosales cargados de humedad se movieron con una pesada inevitabilidad tectónica hacia las cordilleras que habían permanecido durante eones como las últimas e inexpugnables murallas del desierto. Esta vez, sin embargo, las máquinas de asedio húmedas no se agotaron contra las laderas. Alimentadas por la troposfera expandida y sobrecargada, simplemente cabalgaron la energía térmica hacia arriba y sobre los picos, una conquista silenciosa e imparable. Cuando las masas de aire coronaron las antiguas barreras y se derramaron en el frío enrarecido de las altas altitudes, la liberación no fue una condensación suave, sino una convulsión física violenta. El cielo mismo pareció cuajarse en densos frentes de tormenta de un gris impenetrable que abarcaban continentes, tan oscuros que tragaban el sol. Y entonces, sobre las resecas y agrietadas llanuras del interior, un lugar que no había conocido nada más que polvo y sal durante millones de años, cayeron las primeras gotas de lluvia, gordas e imposibles, anunciando el fin definitivo de la era de aridez y el desencadenamiento de la furia cinética que había estado gestándose en el corazón hinchado de la atmósfera. Las primeras gotas no se absorbieron, se estrellaron contra la costra reseca por el sol como cuentas de vidrio, deslizándose inútilmente por la superficie impermeable. Pero a medida que el diluvio se intensificaba, el agua no encontró su lugar mediante absorción, sino por una violenta licuefacción. El suelo compacto y reseco y las arenas sueltas de las dunas, desprovistos de cualquier estructura de raíces que los uniera, se rindieron instantáneamente a un torrente furioso y agitado de lodo y escombros. En cuestión de horas, inundaciones repentinas de fuerza bíblica tallaron profundos y crudos canales a través de los antiguos campos de dunas, arrastrando millones de años de sedimentos acumulados y sales evaporíticas en ríos rugientes y cargados de limo que llevaban la propia sustancia del desierto hacia nuevas cuencas, más bajas. Las consecuencias no fueron un paisaje renacido en fertilidad, sino uno brutalmente cicatrizado, una red de profundas barrancas recientes cortadas en la tierra roja,
rocas dispersas varadas donde antes no había piedra alguna, y amplias y someras depresiones que ya se cubrían con una dura y brillante costra de sal a medida que el agua estancada se evaporaba bajo el cielo aún abrasador, oscurecido por la tormenta. Esto no fue un acto de nutrición, sino un castigo geológico. La lluvia, en su primer encuentro con la tierra, actuando como un violento martillo hidráulico, comenzando el desmantelamiento físico del antiguo mundo desértico con una fuerza indiferente, mecánica y absolutamente destructiva. Sin embargo, el agua no simplemente se escurrió o se evaporó hacia el vacío. El planeta había cambiado a un nuevo modo, autoperpetuante. El agua de lluvia acumulada en las barrancas recién talladas y las cuencas someras ahora yacía sobre un terreno que aún irradiaba el calor de horno del desierto desaparecido. Esta agua no se enfriaba, se evaporaba en vapor, su superficie centelleando al reevaporarse con velocidad frenética, absorbida de vuelta hacia las entrañas saturadas y bajas de las mismas nubes que acababan de liberarla. Este rápido reciclaje local de humedad creó un circuito cerrado y autocontenido. Cada aguacero empapaba la tierra caliente, que luego exhalaba el vapor de agua de vuelta a la atmósfera, proporcionando un combustible constante y renovable para la siguiente célula de tormenta. El ciclo de evaporación, condensación y precipitación ya no era un ritmo planetario equilibrado, sino un motor descontrolado, que había encontrado su propia ignición y ahora funcionaría sin descanso, asegurando que el cielo nunca se despejaría por completo, que el diluvio nunca cesaría realmente, encerrando al mundo en un estado permanente de ahogamiento. Las células de tormenta individuales, otrora motores distintos de furia localizada, ahora se fusionaban unas con otras, sus límites disolviéndose hasta que el cielo mismo se solidificó en un único y continuo dosel lloroso. De horizonte a horizonte plomizo, ya no había ninguna nube discernible, solo un constante y martillante telón de agua que transformaba la luz en un crepúsculo perpetuo y opaco y llenaba el mundo con un único y ensordecedor rugido, el nuevo y permanente ruido de fondo del planeta. Los cauces de las inundaciones repentinas se fusionaron en sistemas fluviales cada vez más llenos, que abarcaban continentes. Los lagos someros se profundizaron y unieron en vastos y crecientes mares interiores que engulleron los antiguos campos de dunas, dejando solo formas sumergidas y cambiantes bajo aguas turbias y marrones. El concepto de una pausa en el tiempo desapareció durante milenios. La crisis en escalada había alcanzado su estado final y monótono, y la lluvia de 2 millones de años, ya no una serie de eventos sino la nueva e inescapable condición del planeta, había comenzado realmente. Y así, el planeta comenzó a reescribir su propia biografía en piedra. La lluvia incansable y martillante y los poderosos y permanentes sistemas fluviales que engendró se convirtieron en transportadores implacables de sedimentos, despojando a los continentes arrasados de su fino y antiguo polvo y lavándolo hacia vastas cuencas bajas y mares interiores recién formados. Allí, en las silenciosas profundidades bajo la superficie turbulenta, el limo y la arcilla en suspensión se asentaron en capas uniformes y finamente laminadas, un archivo oscuro y silencioso que se acumulaba con el paciente ritmo de un reloj geológico. Cada nuevo estrato de lodolita gris oscura o esquisto, depositado sobre las areniscas rojo brillante y las evaporitas relucientes del desierto desaparecido, sellaba otro siglo, otro milenio del diluvio ininterrumpido, transformando el caos violento de la superficie en una serena y ordenada pila de piedra. La Tierra fosilizando meticulosamente su propia catástrofe en proceso. Bajo el creciente manto de lodolita, una extinción más lenta y más insidiosa estaba en marcha. Las antiguas cícadas y ginkgos, sus raíces aún ancladas en las profundas y bien drenadas arenas del desierto desaparecido, ahora se encontraban sepultadas en una fría y sin aire prisión de arcilla anegada. Sus intrincadas redes, otrora maravillas de ingeniería hidráulica evolucionadas para buscar la humedad más profunda y esquiva, se estaban asfixiando lentamente en el lodo privado de oxígeno. Una necrosis lenta se elevó desde el horizonte de suelo enterrado, volviendo las duras y leñosas raíces blandas y negras, la podredumbre trepando silenciosamente por los troncos como una marea creciente de decadencia. Los árboles no se derrumbaron en dramáticas astillas, permanecieron como centinelas grises y empapados, sus hojas cerosas cayendo no por sed sino por sobrecarga hidráulica, sus copas adelgazándose mientras se morían de hambre en la misma abundancia que habían sido diseñados para resistir. El implacable repiqueteo de la lluvia caía ahora sobre un paisaje donde el verde se filtraba constantemente, la flora fundacional del mundo árido ahogándose silenciosamente desde abajo, creando un vasto y lodoso cementerio que fue el primer verdadero vacío ecológico de la nueva y ahogada era. En el vasto y lodoso cementerio de la antigua flora, la vida no regresó con un lento arrastre, sino con una violenta y verde explosión. Del aire húmedo y la sopa rica en minerales de la madera podrida, estalló una pelusa verde,
musgos y hepáticas cubriendo cada tronco caído y cada orilla de arcilla resbaladiza, sus estructuras simples absorbiendo nutrientes directamente de la atmósfera saturada. Luego vino el despliegue de innumerables frondas de helecho, un silencioso y rápido desplegar de delicados encajes que transformó las llanuras de lodo monocromáticas en un mar de verde suave, mientras que los tallos articulados y segmentados de las colas de caballo gigantes brotaron hacia arriba con velocidad asombrosa, creando matorrales primitivos que susurraban en la lluvia constante. Estos eran los oportunistas, su reproducción perfeccionada para este nuevo mundo. Liberaban nubes invisibles de esporas que prosperaban en el 100% de humedad, permitiéndoles reclamar kilómetros de tierra baldía en una sola y frenética temporada de crecimiento. Y entre ellos, echando raíces en el lodo pobre en oxígeno, los primeros retoños de coníferas tolerantes a la humedad, araucarias y podocarpos primitivos, se alzaron hacia el cielo, sus raíces adaptadas a la misma empapada condición que había matado a sus predecesores, sentando los primeros y suaves cimientos del mundo invernadero que llegaba. Y así, los grandes herbívoros del desierto desaparecido, los pesados dicinodontes y rincosaurios, avanzaron pesadamente hacia este nuevo y verde mundo, sus poderosos picos y mandíbulas trituradoras desgarrando la exuberante y suave abundancia de helechos y colas de caballo. Sin embargo, esta abundancia era una cruel trampa biológica. Sus sistemas digestivos, exquisitamente evolucionados para fermentar lentamente la dura y fibrosa maleza del desierto, fueron catastróficamente desbordados por la repentina afluencia de tejidos empapados, ricos en azúcares y toxinas vegetales desconocidas. La consecuencia no fue nutrición, sino un colapso metabólico profundo. Sus cuerpos colosales, construidos para la resistencia, comenzaron a hincharse y debilitarse desde adentro hacia afuera, sufriendo agudas deficiencias nutricionales incluso cuando sus vientres estaban perpetuamente llenos. Se quedaron parados, desconcertados y letárgicos, en la lluvia interminable, su magnífica especialización habiéndose convertido en una sentencia de muerte evolutiva, mientras la misma abundancia del nuevo mundo los envenenaba desde dentro. El colapso de los consumidores primarios desencadenó un efecto dominó rápido y brutal en el mismísimo ápice de la antigua red trófica. Los Rawisukios, los titanes blindados cuyas tácticas de caza por emboscada estaban perfectamente calibradas para las lentas y predecibles manadas del desierto, se encontraron ahora en un mundo donde sus presas habían desaparecido. Los otrora atronadores bramidos de las grandes manadas de dicinodontes fueron reemplazados por un silencio roto solo por la lluvia y los débiles e intermitentes yullidos de crías hambrientas. El paisaje no ofrecía gigantes saludables, solo restos demacrados y tambaleantes. Impulsados por un hambre tan inmensa como sus cuerpos, los superdepredadores volvieron sus dientes cerrados y mandíbulas trituradoras unos contra otros en conflictos salvajes y fútiles por los últimos restos de carroña, su magnífica fuerza desperdiciada en una guerra intestina. Su reinado terminó no con un cataclismo dramático, sino con un lento e ignominioso marchitamiento. Estos símbolos del poder triásico, con sus costillas empezando a presionar contra sus escudos, se acostarían en el barro cada vez más profundo y simplemente dejarían de moverse, víctimas de una pirámide que se había derrumbado desde la base hacia arriba, dejando los tronos del mundo vacantes y en espera. En el vasto silencio dejado por los gigantes caídos, los nuevos herederos del mundo avanzaron no con conquista, sino con la silenciosa y eficiente gracia de una llave girando en una cerradura. Donde el masivo y hambriento Rawisukio yacía medio tragado por el barro, un Herrerasaurus ahora se lanzaba, su cuerpo sostenido perfectamente erguido sobre patas traseras que se hundían solo unas pulgadas en el mismo cenagal que se había convertido en una trampa mortal para los antiguos cuadrúpedos. Su esqueleto ligero y lleno de aire era una maravilla de la ingeniería biológica, permitiéndole girar y correr con energía explosiva, mientras que sus versátiles dientes cerrados desgarraban la carne blanda de una pequeña criatura parecida a un lagarto, un recurso que los torpes depredadores nunca se habían dignado a perseguir. A través de las llanuras ahogadas en helechos, sus números se multiplicaron geométricamente. Pequeñas manadas de sauropodomorfos tempranos ramoneaban sin ser molestas los tiernos brotes nuevos de coníferas, sus poblaciones hinchándose ahora que ya no eran superadas en competencia por cada bocado ni cazadas hasta los márgenes. Los dinosaurios no necesitaron derrocar el viejo orden, simplemente ocuparon los espacios que había dejado vacantes, y cada una de sus ventajas anatómicas, agilidad bípeda, eficiencia metabólica, flexibilidad dietética, era ahora la especificación exacta requerida para dominar un mundo de lluvia permanente y verde abundante y blando. El punto de no retorno se había cruzado no con un rugido, sino con la rápida y silenciosa multiplicación de estas formas pequeñas y ágiles, una marea demográfica que comenzó a llenar el mapa ecológico,
reescribiendo su futuro con rápidas huellas de 2 dedos impresas en el barro infinito. La marea demográfica se convirtió en una inundación absoluta, y comenzó la última y competitiva presión. En la densa maleza de los nuevos bosques de helechos, un pequeño sinápsido parecido a un lagarto, uno de los últimos supervivientes generalistas, se quedaría inmóvil cuando la maleza crujiera, solo para ser arrebatado en un destello de manos prensiles y dientes cerrados por un Herrerasaurus cuya visión binocular y postura erguida lo convertían en un cazador incomparable de los matorrales. Los primeros sauropodomorfos, volviéndose más audaces y ligeramente más grandes, se movían en líneas continuas y ramoneadoras a través de los bosquecillos de tiernos brotes de coníferas. Su consumo constante y eficiente impedía la regeneración de cualquier comunidad vegetal en la que los herbívoros más pequeños, no dinosaurios, pudieran haber dependido. Esta no era una guerra de aniquilación, sino una guerra de eficiencia. La actividad sostenida de los dinosaurios, su navegación superior del terreno y su crecimiento poblacional explosivo simplemente monopolizaban cada caloría, cada sitio de anidación, cada pedazo de refugio. Los últimos anfibios y reptiles cazadores no fueron cazados hasta la extinción, fueron llevados a la obsolescencia por hambre, sus nichos ecológicos borrados no por la violencia, sino por la pura e implacable superioridad operativa de un nuevo diseño biológico que ahora cubría la Tierra, sin dejar espacio para ningún otro modelo. El punto de no retorno quedó sellado. La era de los dinosaurios ya no era una posibilidad emergente, sino la realidad solitaria y reinante del planeta. Con los tronos del mundo vacantes y toda la pirámide ecológica del planeta reducida a sus cimientos, los victoriosos dinosaurios no solo ocuparon el espacio vacío, comenzaron a remodelarlo activamente a su propia imagen. Los pequeños y ágiles sauropodomorfos, liberados de toda competencia y bañados en recursos infinitos, se embarcaron en un rápido y evolutivo aumento de tamaño. Sus cuellos se alargaron, sus cuerpos se volvieron robustos, su postura cambió hacia la cuadrupedalidad, permitiéndoles ramonear eficientemente los altos doseles de los nuevos bosques de coníferas, un nicho que los últimos y hambrientos dicinodontes ya ni siquiera podían alcanzar. Simultáneamente, los depredadores terópodos crecieron más grandes y más formidables, sus cráneos se hicieron más profundos, sus dientes cerrados se volvieron más robustos, sus miembros anteriores se fortalecieron convirtiéndose en armas diseñadas no para carroñar, sino para derribar presas sustanciales. En un acto simbólico de sucesión, un cazador similar a un Herrerasaurus era visto ahora no persiguiendo pequeños lagartos, sino derribando activamente a uno de los últimos gigantes debilitados, la carne del viejo mundo alimentando la ascensión del nuevo. En unos pocos cientos de miles de años, un latido geológico, la silueta física de los animales dominantes del planeta había cambiado irrevocablemente de las formas extendidas y pesadas del Triásico a las arquitecturas erguidas y dinámicamente equilibradas de los dinosaurios, encajando la era de los reptiles en una forma nueva y duradera y cementando su dominio sobre cada nivel de la red trófica, desde el suelo fértil hasta la posición del superdepredador. Y a través de las vastas llanuras aluviales inundadas de Pangea, la lluvia incesante comenzó a escribir el último e indeleble capítulo de este gran reemplazo no en hueso, sino en barro. Cada nuevo aguacero convertía las riberas de los ríos y las orillas de los lagos en arcilla de registro perfecta, y en este medio suave y gris, los últimos del viejo mundo caminaban con dificultad, dejando atrás un archivo caótico y desvanecido de impresiones anchas, extendidas y cuadrúpedas, las huellas de dicinodontes y rincosaurios a menudo profundas y arrastradas, signos de su ponderosa y fallida lucha en el Senegal. Sin embargo, en la capa inmediatamente siguiente de sedimento, depositada después de una sola inundación limosa, estas huellas extendidas desaparecieron por completo. Fueron sobrescritas, borradas por una profusión de impresiones agudas, claras y de 3 dedos, presionadas en secuencias confiadas y ampliamente espaciadas, las huellas de dinosaurios bípedos. Este límite estratigráfico abrupto, una delgada línea de limo que separaba 2 mundos en la piedra, era la prueba última e inexpugnable, el punto de no retorno hecho físico, una declaración silenciosa pero atronadora de que los nuevos gobernantes del planeta no solo habían heredado la Tierra, sino que habían estampado su firma sobre ella para la eternidad. Pero la implacable lluvia torrencial y los poderosos ríos que arrasaban continentes que engendró no eran meramente fuerzas de destrucción, también eran los transportadores más eficientes del planeta, actuando como una vasta cinta transportadora hidrológica que arrastraba la asombrosa abundancia del nuevo mundo hiperproductivo hacia profundas y oscuras bóvedas. Bosques enteros de araucarias imponentes y densas matas de helechos gigantes, arrancados por las interminables inundaciones, eran arrastrados por ríos desbordados y depositados en vastos pantanos estancados y profundas cuencas lacustres anóxicas,
donde quedaban instantáneamente sellados bajo espesas capas de limo y arcilla, deteniendo la descomposición. En los mares, la lluvia muerta de algas y plancton de las aguas superficiales asfixiadas se hundía hacia las llanuras abisales, donde eran enterrados bajo torrentes de lodo arrastrado por los ríos. Allí, bajo la inmensa y creciente presión del sedimento suprayacente y el lento calor geotérmico de la corteza, comenzó una profunda alquimia, una paciente destilación de millones de años que transformaría esta sopa comprimida y privada de oxígeno de biomasa antigua en densas vetas de carbón y reservorios subterráneos de petróleo y gas, encerrando la energía solar capturada por el exuberante mundo dominado por dinosaurios del diluvio en una batería química en lo profundo de la piedra, un legado latente de poder combustible que algún día alimentaría el ascenso de una civilización completamente diferente. Sin embargo, mientras el violento corazón térmico del planeta destilaba la exuberante muerte de su superficie en reservorios subterráneos de petróleo y carbón, una alquimia inorgánica paralela se desarrollaba en lo profundo de la misma corteza fracturada de Pangea. El inmenso calor de las fisuras de Brangeia y la fractura catastrófica de la litosfera del supercontinente impulsaban vastos sistemas hidrotermales tónicos, motores geotérmicos donde aguas subterráneas sobrecalentadas y ácidas, enriquecidas con azufre y metales disueltos lixiviados de las cámaras magmáticas, circulaban por un laberinto de fallas nuevas y roca porosa. Al ascender estos fluidos casi críticos y cargados de minerales a través de la corteza superior más fría, se enfriaban y reaccionaban, precipitando brillantes cristales de sulfuros metálicos, vetas lustrosas de calcopirita, pentlandita y esperrilita, que recubrían las fisuras como relucientes rayos subterráneos, concentrando el cobre para futuros circuitos, el níquel para futuras aleaciones y el platino para futuros catalizadores dentro de bóvedas de piedra forjadas por la misma furia geoquímica que había desencadenado el diluvio. Sin embargo, muy por debajo de esta alquimia inorgánica, el motor planetario que había impulsado toda la catástrofe finalmente comenzaba a reducir su actividad. Los penachos del manto sobrecalentado que alimentaban las fisuras de Brangeia, tras haber agotado su colosal energía térmica durante cientos de miles de años, comenzaron a menguar. Las grandes grietas en la corteza ya no vomitaban interminables ríos de lava, sus flujos disminuyendo hasta convertirse en un resumado lento y esporádico, y el torrente de gases de efecto invernadero expulsados al cielo se ralentizó de un geyser a un último suspiro agonizante. Con esta entrada crítica de nuevo dióxido de carbono ahora en retroceso, los depuradores naturales del planeta, la implacable meteorización química de la roca por la lluvia ácida y la voraz fotosíntesis global de los bosques tropicales, comenzaron a superar las emisiones, cambiando el curso en una guerra geoquímica librada en el tiempo profundo. La tapa térmica atmosférica permaneció, atrapando el calor de un mundo irrevocablemente transformado, pero su fuente principal de refuerzo se desvanecía, marcando el primer paso, casi imperceptible, hacia una convalescencia planetaria, y preparando el escenario para la lenta e inexorable descomposición del mismo ciclo de lluvias que había engendrado. El colosal corazón de la tormenta comenzó a fallar, su pulso una vez violento se ralentizaba mientras la fiebre del planeta remitía. La crítica caída del dióxido de carbono atmosférico, ya no repuesto por los moribundos respiraderos volcánicos, debilitó el motor térmico que había sostenido el diluvio durante milenios. El sistema de baja presión permanente sobre Pangea perdió su vigor, incapaz ya de succionar el aire supersaturado de Pantalasa con su anterior fuerza de escala continental. La relación de Clausius-Clapeyron, la ley física que había convertido la atmósfera en un depósito hinchado, ahora operaba a la inversa. El aire más frío simplemente podía contener menos vapor, y el furioso ciclo de reevaporación de la tierra empapada comenzó a fallar. El cielo plomizo, una única entidad llorosa durante 2 millones de años, mostró sus primeras grietas genuinas. El ensordecedor rugido monolítico de la lluvia disminuyó a un constante y quebrado repiqueteo, y en los intervalos cada vez más largos de quietud, una luz gris y apagada se filtraba, iluminando un mundo para siempre alterado pero que ya no se ahogaba activamente. El punto de no retorno había sido cruzado por el clima mismo, el motor desbocado finalmente agotando su combustible y avanzando hacia un nuevo y tembloroso equilibrio. Los incesantes ríos que abarcaban continentes, una vez las mismas arterias del poder destructivo del diluvio, comenzaron a contraerse en sus formas finales y permanentes. Las vastas llanuras aluviales fangosas, arrasadas durante milenios, se secaron lentamente entre las lluvias ahora estacionales, permitiendo que los primeros suelos estables y ricos en humus se entrelazaran bajo la densa y cohesiva red de raíces de coníferas y helechos. Las caóticas redes trenzadas de torrentes obstruidos por limo se fusionaron en unos pocos cauces profundos y bien definidos,
ríos majestuosos y perennes cuyas riberas estaban ahora firmemente sujetas por la vegetación, sus aguas fluyendo más claras al transportar solo una carga sostenible de sedimentos hacia el mar. Un nuevo ritmo predecible se estableció en el paisaje sanado, inundaciones estacionales que reponían suavemente los nutrientes de la llanura aluvial sin desatar una erosión catastrófica, seguidas de largos periodos de flujo constante y manejable. El paisaje sonoro del planeta cambiando definitivamente del rugido del caos turbulento al eterno correr del agua sobre la piedra, un sonido ahora acompañado por las confiadas llamadas de dinosaurios que prosperaban a lo largo de estos cursos de agua, permanentes y dadivosos de vida. El punto de no retorno había sido cruzado no solo en el reinado de la vida, sino en la misma hidrología del mundo. El planeta había terminado su violenta remodelación y se había establecido en su nueva configuración a largo plazo, una tierra estable y madura donde el agua finalmente había encontrado sus cursos ordenados y perdurables. El mundo que emergió del largo diluvio fue uno de equilibrio profundo y majestuoso. Bajo un cielo que ahora alternaba entre vastas extensiones despejadas de azul y la procesión ordenada de nubes blancas y ondulantes, el paisaje se había asentado en su forma final y duradera. Ríos profundos y claros, con sus cursos fijados por eones, serpenteaban por amplios valles cubiertos por un denso y estratificado tapiz verde. Las altas copas de araucarias y podocarpos imponentes proyectaban patrones cambiantes de sombra sobre un exuberante sotobosque de helechos y cícadas. El aire, aún cálido y húmedo, llevaba el rico y complejo aroma de tierra húmeda, hojas en descomposición y resina de conífera, muy lejos del olor estéril de polvo y sal. La banda sonora del planeta ya no era el rugido monolítico de la lluvia, sino una sinfonía de hojas susurrantes, el constante murmullo del agua fluyente y las diversas y resonantes llamadas de las criaturas que ahora gobernaban cada rincón de este mundo sereno y fértil, un testimonio de una transformación no solo sobrevivida, sino perfeccionada. Y los gobernantes estaban por todas partes, su dominio absoluto y entretejido en la propia trama del ecosistema. A lo largo de las riberas, inmensos sauropodomorfos se movían con una gracia ponderosa, sus cuellos alargados cosechando sin esfuerzo las copas ricas en agujas de las coníferas, sus cuerpos colosales los verdaderos motores de los ciclos de nutrientes del paisaje. En el suelo boscoso alfombrado de helechos, manadas de ornitisquios más pequeños y bípedos pastaban en pacífica abundancia, mientras desde las sombras de las líneas de árboles, los ojos agudos de terópodos más grandes y formidables inspeccionaban su dominio, su anatomía, una confluencia perfecta de agilidad bípeda, mandíbulas poderosas y metabolismo eficiente, convirtiéndolos en los indiscutibles depredadores apex. Sus huellas de 3 dedos, impresas en la tierra blanda de las orillas de cada río y a través de cada claro salpicado de sol, formaban una firma continua y continental, la única marca vertebrada significativa sobre la tierra. Este ya no era un mundo que simplemente habían heredado, era un mundo que había moldeado, un imperio biológico operando con máxima eficiencia, su jerarquía indiscutida y su reinado destinado a extenderse a través de extensiones inimaginables de tiempo geológico. Este vibrante y vivo imperio ya comenzaba su propio y silencioso proceso de fosilización, inscribiendo la partida de nacimiento de la era mesozoica en la piedra de abajo. Cuando un gran sauropodomorfo finalmente sucumbía a la edad junto a un río perenne, su cuerpo no era destrozado por catastróficos flujos de lodo, sino suavemente cubierto por el limo estacional, sus huesos depositados en estratos ordenados entre las raíces de las mismas plantas que había comido. En las profundidades pobres en oxígeno de las turberas, las coníferas caídas iniciaban su lenta metamorfosis geológica en carbón, mientras que en las aguas ahora claras y reoxigenadas de las plataformas costeras, nuevas generaciones de corales construían sus intrincados arrecifes sobre las oscuras pizarras anóxicas de la crisis pasada. El registro rocoso que ahora se escribía era fundamentalmente diferente de los caóticos limolitas grises del pico del diluvio. Era un libro de contabilidad de estabilidad, abundancia y dominio absoluto, rico en fósiles de los triunfadores. El episodio pluvial carniano había terminado. Su producto final y duradero, un planeta estable, exuberante y gobernado por dinosaurios, estaba ahora plenamente realizado, escribiendo los capítulos iniciales de su reinado de 165 millones de años en el futuro profundo con la mano tranquila y confiada de una nueva era geológica. Hoy, la mano de un geólogo aparta el polvo de una cara rocosa, revelando una línea horizontal y nítida, el límite entre la arenisca de color rojo intenso y estratificación cruzada del desierto desaparecido y la pizarra gris finamente laminada que la cubre. Esta línea no es solo un cambio de color, es la página misma en la autobiografía de piedra de la Tierra donde comienza el capítulo de la lluvia de 2 millones de años. Un dedo traza una capa dentro de la roca gris, una banda sutil rica en los fósiles microscópicos de esporas de helecho,
y luego se mueve a una losa cercana donde se conserva una perfecta secuencia de huellas, impresiones agudas de 3 dedos, presionadas en lo que una vez fue una orilla fangosa de río. Estos son los ecos tangibles y físicos del cataclismo. La roca gris es el diluvio, solidificado. Estas huellas son el momento del triunfo dinosauriano, congeladas en el instante en que sus creadores se apoderaron de un mundo. El trabajo silencioso y metódico de descubrir esta evidencia en el presente es como la crisis más dramática y transformadora del planeta es finalmente leída, su historia traducida desde el tiempo profundo a la comprensión humana. El legado de esa antigua crisis no se limita a especímenes de museo o artículos académicos, está incrustado en los cimientos mismos de nuestro mundo moderno. El carbón que alimenta una central eléctrica distante son los restos comprimidos de aquellas selvas tropicales del Carniano, el mundo exuberante nacido de la lluvia interminable. El cableado de cobre en nuestros dispositivos traza su origen a las vetas metálicas precipitadas por la furia hidrotermal de la provincia de Brangeia. Y el mero hecho de que los mamíferos, incluidos los humanos, evolucionaran en un mundo moldeado por el ascenso y la caída de gigantes es una consecuencia directa del vacío ecológico que el diluvio creó. El episodio pluvial carniano no fue solo un cambio en el clima, fue un recableado planetario, un evento cuyas réplicas geoquímicas y biológicas resuenan a lo largo de 233 millones de años, conectando la energía combustible en nuestras redes eléctricas, los metales refinados en nuestra tecnología y nuestro propio lugar en el árbol de la vida con ese momento en que el cielo se abrió y remodeló el destino. El planeta recuerda, y sus crisis pasadas son la base sobre la que se construye nuestro mundo presente.